Buenas noches, hermanos. Tomamos a nuestros lugares, por favor, y sean todos bienvenidos. ¿Cómo están, hermanos? Bien, hermana. Gracias a Dios y listos para venir a escuchar la palabra del Señor. Amén. Bueno, pues saludamos a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales y pues y también vamos a inclinar a nuestros rostros para un preludio, por favor. Vamos a tener comunión con nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Vamos a escuchar un preludio, hermanos. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por todos y cada uno de los que hemos podido llegar a este lugar, Señor, para reunirnos, para alabar tu nombre, para glorificarte, Señor. Recibe, Señor, este servicio y que tú seas, Señor, el centro de este servicio, de este culto, Señor. Y te pedimos, Padre bendito, que tú bendigas todo lo que se va a llevar a cabo y de manera particular, Señor, que tú hables a través de tu palabra, a través de tu siervo, Señor, que tú nos des el alimento que tu iglesia, casa de Dios, necesita. Bendice tu palabra, Señor, y que esta palabra, Señor, sea expuesta y llegue a nuestros corazones, Señor, a través del poder del Espíritu Santo. Y bendice, Señor, todo lo que se va a llevar a cabo a partir de este momento. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a leer, vamos a abrir nuestra Biblia en Salmo 28, capítulo 6, del 6 a 9, por favor, hermanos. Cuando lo tenga, digan amén, por favor. Amén. Todos juntos. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales exténdales para siempre. Amén. Amén. Pues vamos a escuchar los mismos hermanos. Vamos a alabarle al Rey de Reyes y Señor de Señores con todos nuestros corazones. Amén. Amén. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Están contentos? Amén. Espero que sí. Vamos a cantar unos himnos para alabar al Señor. Vamos a entonar este primer himno que se titula Más allá del sol. Cante con gozo, con ánimo, por favor. Amén. Esta vida
eso dígaselo a su rostro. No, pero yo los veo contentos esta noche. Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a seguir cantando al Señor. Ahora vamos a entonar este himno que se titula Todas las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Qué hermoso están cantando. Y eso me anima. Bien, vamos a entonar este último himno, hermanos, con ese mismo gozo, con ese mismo entusiasmo. Este himno es el 126, El Rey ya viene. Dice así, hermanos. El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay labores, en los montes no hay ley. El planeta ya está listo para recibir al Rey. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios
con el programa. Dios les bendiga. ¿Pueden pasar a los niños a sus clases, por favor? Buenos hermanos, por el respeto a nuestro Señor Jesucristo, vamos a apagar nuestro celular para tomar el alimento, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene a alimentar su alma aquí con la palabra del Señor. Amén. Vamos a darle a su lugar de nuestro pastor y vamos a poner atención, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a entrar en nuestro estudio bíblico esta noche. Disculpen, voy a llegar un poquito al púlpito. Resulta que mi hijo se llevó el apuntador y bueno, me desarmó para esta clase. Pero no hay problema porque nuestra hermanita siempre está presta a ayudarnos. Y de verdad, parece que los chicos no hacen gran cosa, pero de verdad, estar aquí, manejar la tecnología, hermanos, requiere de concentración, requiere de esfuerzo, requiere de estar al pendiente. Es un gran servicio que los muchachos prestan al estar aquí, hermanos, también. Y si no fuese por su ayuda, muchas de las cosas que hacemos durante nuestros programas se entorpecerían, hermanos. Y ellos también trabajan, laboran para que cada reunión sea de lo mejor para todos nosotros, ¿verdad? Así que gracias, hermana Azul, por su ayuda siempre. Bien, hermanos, vamos a continuar. Estamos en este estudio bíblico, vestidos la armadura de Dios. Y hoy estaremos abordando el tercer tema de este estudio bíblico. Anteriormente hemos hablado ya del cinto de la justicia, hemos hablado del cinto de la verdad, de la coraza de la justicia. Y hoy vamos a hablar del tercer elemento, la armadura de un creyente. Y es el calzado del Evangelio. El calzado del Evangelio. Vamos a Efesios capítulo 6, por favor. El cinto de la verdad nos protege en contra de los falsos evangelios, de los falsos maestros y de la falsa doctrina. El cinto de la verdad, la coraza de justicia, nos protege en contra de los efectos eternos del pecado. Y hoy vamos a hablar del Evangelio. Y es que cuán importante es que conozcamos qué es el Evangelio y por qué el apóstol Pablo lo menciona como parte de los elementos que un cristiano debe portar en su armadura espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 15. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Efesios 6, versículo 15, aunque valdría la pena leer desde el versículo número 10, que esa es la base de nuestro estudio bíblico. Así que voy a leer desde el versículo 10. Recuerden que tengo una versión distinta, pero es palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el vigor de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo cumplido todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo embrazando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
este mismo versículo 15, que es donde estamos entrando en nuestro estudio de esta noche, y es ahí donde se hace énfasis en el calzado, que es el Evangelio. Dice la Nueva Traducción Viviente: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Palabra de Dios para todos dice: prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Y es que es importante entender el por qué se le llama el Evangelio de la paz. Porque mientras el ser humano está lejos de Dios, mientras el ser humano, gracias hermano, mientras el ser humano ignora el Evangelio de Dios, está en conflicto con Dios. Y el ser humano no puede gozar de paz. La paz que hay entre el ser humano y el hombre viene a través del sacrificio de Cristo, viene a través de la fe en el Evangelio. Mientras una persona no ha creído en el Evangelio, esa persona está en conflicto con Dios y no tiene paz. Nosotros hoy podemos experimentar y gozar la paz de Dios porque hemos creído al Evangelio. Vamos a ir a Dios en oración y después vamos a seguir hablando de este tema. Mi Dios amado, ruego y suplico que nos ayudes en esta hora a ser atentos. Principalmente ayúdame a mí a poder ser un buen comunicador de tu palabra. Ayúdanos a estar concentrados, Señor, que toda distracción en este momento. Toma el control del tiempo, Señor, y úsame, por favor. Permíteme ser un instrumento útil. Ayúdanos en esta hora a entender qué significa el calzado del Evangelio. En tus manos ponemos esta enseñanza, este tiempo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aunque existen muchos tipos de calzado, hermanos, para diferentes actividades y hechos de diferentes materiales, el propósito sigue siendo el mismo de todos ellos, y es cubrir los pies para protegerlos. Ahora, es importante saber qué tipo de actividad vamos a realizar para saber qué tipo de calzado vamos a usar. ¿No es así, hermanos? Si vas a trabajar en una construcción, vas a usar unas botas de trabajo. Si vas a correr, vas a usar unos tenis. Si vas a una fiesta, en el caso de las hermanas, van a usar unas zapatillas. Si vas a descansar, vas a usar unas pantuflas. Entonces, como podemos ver, depende de la actividad que vamos a realizar para nosotros poder elegir qué zapatos vamos a usar. El contexto de nuestra enseñanza de hoy es la armadura de Dios, y hoy hablaremos del calzado del Evangelio. Si vamos a creer y predicar el Evangelio, debemos saber qué es el Evangelio. Pero para ponernos en contexto, veamos cuál es el tipo de calzado que usaba un soldado romano. Pues el calzado también formaba parte de la armadura de un soldado. Antes, como datos históricos sociales, quisiera que habláramos un poquito del calzado que usaban los romanos, porque es importante de alguna manera ponernos en este contexto. Porque el calzado para los romanos representaba un estatus social. La sociedad romana poseía distintas variedades de calzado, tan diversas como la cultura romana. Estas prendas estaban clasificadas, obviamente eran usadas dependiendo la casta, dependiendo el estatus social que representaban las personas. Estas se dividían en por lo menos dos tipos en general: las caligae, que son las sandalias militares, y las solae, que son sandalias que utilizaban todos los civiles. Pero vamos adelante, por favor. Y estos son los tipos de calzados que usaba la sociedad romana. Usaban este tipo de calzado, soleae, que era un calzado común que todas las personas usaban, y este calzado estaba hecho de una suela resistente y el tejido era de tiras de cuero. Luego había otro calzado que era el soleae lignae, que este era un tipo de chancla hecha con suelas de madera. Por lo general, este tipo de chanclas las usaban los criminales, la gente que estaba condenada, la gente que estaba cumpliendo con algún castigo, usaba este tipo de sandalias, que eran obviamente muy incómodas. Si eran de suela de madera, era demasiado incómodo traer unas chanclas de estas, pero el punto era, el propósito era que la persona sufriera el castigo. Luego tenemos otro tipo de calzado, que es el crepidae.
El crepidá era un tipo de sandalia que cubría gran parte del pie, incluido el empeine y el talón. Eran utilizadas por lo general en un contexto de trabajo. Estas chanclas se usaban para trabajar. Luego tenemos el caligae muliebres, sandalias utilizadas por las mujeres similares a las caligae utilizadas por los legionarios, aunque eran mejor adaptadas al pie femenino. ¿Sí? Era un tipo de sandalia, de guarache, como decirlo de manera que podamos entender, hecho obviamente también de cuero y cubría gran parte del pie. Luego tenemos otro tipo de calzado, el galicae. Era una sandalia cerrada sobre el talón, suela gruesa y punta redonda, adoptada de los galos a partir del siglo II. Este era un calzado rústico que usaban los campesinos. Era un calzado que usaban para trabajar en el campo o hacer trabajos rudos. Luego tenemos otro tipo de calzado que era el baxae. Eran sandalias hechas a partir de fibras vegetales. Y por ser un tipo de calzado muy sencillo en su elaboración, era obviamente muy barato. Adivine quiénes usaban este tipo de calzado. Los esclavos y las personas de un estatus social bajo, los pobres. Pero luego, adelante, llegamos al tipo de calzado romano, que eran las caligae, las sandalias militares. En español, este término, ¿verdad?, tiene que ver con algo militar. ¿Sí? Este tipo de calzado eran solamente usadas por los legionarios durante las campañas militares. Este era un calzado que era muy resistente, era una suela gruesa, era un calzado que estaba tejido y las, por así decirlo, las agujetas de cuero cubrían prácticamente hasta la pantorrilla, ¿sí? De tal manera que el zapato tenía que estar bien ajustado, porque en el momento de la guerra, de la batalla, pues las cintas no podían desamarrarse, ¿no? Y eso pudiera haber estorbado. Ahora bien, vamos adelante, hermano, por favor. El calzado del creyente, ahora ya trayendo todo esto a nuestro contexto y entrando ya en materia, el calzado del creyente es el Evangelio, que salva, que da vida eterna y que protege en contra de los falsos evangelios. El apóstol Pablo nos dice aquí en Efesios 6:15, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es el evangelio, hermanos? ¿Qué es el evangelio? El evangelio es un término griego, evangelion, que significa las buenas noticias. ¿De dónde proviene este término evangelion? Bueno, todos sabemos que antiguamente los reyes salían a la guerra. Reyes o emperadores, generales salían a la guerra, combatían, peleaban, y cuando alguno de ellos obtenía la victoria, él mandaba una embajada, una comisión de regreso al pueblo, a la nación, al país que representaba, para que esta embajada, esta comisión, pudiera anunciar públicamente la victoria del rey, del general o del emperador. Entonces lo que hacían estas personas es que recibían de parte del rey, del emperador, del general el mensaje: hemos obtenido victoria en esta batalla, y la comisión salía de inmediato. Algunas veces iban a pie, otras veces iban a caballo, y al llegar ellos a la ciudad, ellos anunciaban públicamente la victoria del rey, y a eso se le denominaba evangelión, las buenas noticias. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Las buenas noticias o las buenas nuevas. Vamos a ver algunos textos en la escritura. Isaías 52:7, por favor. Isaías 52:7. Y para hacer un poquito más dinámico esto, les voy a pedir a alguno de ustedes que cuando lo tenga lo lea en voz alta, y luego alguien más va a buscar Isaías 61 del 1 al 3, y luego alguien más me va a ayudar a buscar y a leer Lucas 4:18. Por favor. Cuán hermosos son sobre los montes de los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien
en el que publica salvación, el que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Usted leyó Isaías 52:7. ¿verdad? Entonces podemos ver ahí que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian la paz, porque recuerde el contexto, el evangelión era esa parte en la cual una persona venía y anunciaba victoria. ¿Eso qué significaba? Significaba paz, significaba que la guerra había llegado a su final, que ya no iba a haber más conflictos. Entonces la persona que llevaba ese mensaje era una persona bienaventurada, era una persona dichosa, era una persona que tenía la responsabilidad de hacerle saber al pueblo esa buena noticia, que habían tenido victoria, que habían ganado y que ya no habría más guerra, que ya no habría más muertes. ¿Sí? Por eso es que la Escritura nos dice que son hermosos los pies de los que llevan estas buenas noticias. Ahora vamos a leer Isaías 61 del 1 al 3. ¿Alguien lo tiene? El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendrá a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahí está. Una vez más haciendo referencia a esas buenas nuevas, a esas buenas noticias. ¿A quiénes? A los encarcelados, a los enlutados, a los afligidos, a los abatidos, a los heridos. Una noticia que trae paz. La palabra de Dios dice que a través del sacrificio de Cristo hicimos la paz con el Señor. El conflicto que había entre Dios y nosotros por causa del pecado, hermanos, quedó resuelto a través de la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice la Escritura que al Señor se le dio el ministerio de la reconciliación, porque el ministerio principal de Jesús era hacer la paz entre los hombres y Dios. Por eso dice 1 Timoteo 2:5 que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Lucas 4:18, por favor. ¿Alguien tiene Lucas 4:18? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Ahí está, una vez más, las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Cuál fue ¿En qué se basó el ministerio terrenal de Jesús? ¿Cuál fue su mensaje? ¿Cuál fue su predicación? Las buenas nuevas. ¿Y quiénes son las buenas nuevas? ¿O qué es las buenas nuevas? Bueno, ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Pablo explica cuáles son esas buenas noticias. Vamos a Lucas 2, versos 10 y 11. Lucas 2, versos 10 y 11. Dice la Escritura: el ángel les dijo, dejad de temer, porque os traigo buenas noticias de gran gozo, que les será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿qué? Cristo el Señor. Esas buenas noticias, entonces, ¿de qué tratan? ¿De quién hablan? ¿A quién se refiere? A Jesús. Y particularmente a su obra redentora, a la salvación que el Señor Jesús vino a darle al mundo. ¿Se da cuenta? Ahora quiero que veamos 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. El apóstol Pablo ahora aquí explica ya más a detalle qué es el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Dice ahí: además os voy a exponer, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué palabra les había predicado Pablo a los corintios? ¿Qué palabra les había predicado Pablo a los corintios? El Evangelio. El contexto del cual nos está hablando el capítulo 15 es el Evangelio. Dice, sois salvos si no creísteis en vano. Porque en primer lugar os transmití lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el Evangelio se centra en 3 eventos que toman parte en la persona de Jesús, que es la muerte, la sepultura y la resurrección. Amén. Ahora bien, quiero decirle algo. Dios ve con agrado a aquel que comparte el Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. En el contexto Pablo dice, calzaos los pies con el calzado del Evangelio. Ya entendimos qué es el Evangelio, pero ahora vamos a ver que Dios se agrada de aquellos que lo publican. Son hermosos los pies de aquellos que llevan buenas noticias a los afligidos, a los quebrantados, a los perdidos, a los que viven en tinieblas. Quiero que vaya a Romanos capítulo 10, por favor. Romanos 10. Una persona que lleva las buenas noticias, las buenas nuevas, es dichosa, es bienaventurada, porque lleva un mensaje de amor, lleva un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento a los corazones. Romanos 10, versos 14 y 15, ¿están ahí? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿De los que anuncian qué? Buenas nuevas. Ahora, ¿qué hace el Evangelio? Cuando alguien lo lleva y lo predica, ¿qué es lo que hace el Evangelio en una vida, en una persona? Cuando lo escucha y lo le salva, le transforma, efectivamente. Vaya a Romanos 1:16, por favor. El Evangelio tiene un poder transformador en las vidas de aquellos que son expuestos a su mensaje. Entonces llevamos un mensaje muy importante, hermanos. Y ese mensaje tiene el poder, tiene el efecto de poder transformar una vida. Romanos 1:16, ¿están ahí? Dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también ¿qué? Al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La semana pasada hablábamos de la justificación, ¿verdad? Porque hablamos de la coraza de Jesús y hablamos a detalle de lo que significa la justificación por fe. Entonces el Evangelio tiene poder para dar salvación a todo aquel que cree en él. Vaya a Efesios 1:12, por favor. Efesios 1:12. Dice la Escritura, y también voy a leer el 3, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que antes estábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio ¿qué? De vuestra salvación, y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo ¿qué? De la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, queridos hermanos, el Evangelio tiene poder para salvar a una persona y para guardarla eternamente y para siempre. Adelante, por favor, hermanita Azul. Es necesario vestir el calzado del Evangelio. Es necesario, es menester que usted y que yo nos vistamos esta parte, este elemento de la armadura del cristiano, que es el calzado del Evangelio. ¿Por qué?
Porque al calzarnos el Evangelio de Jesús, primeramente vamos a ser salvos. Si usted decide ponerse el calzado del Evangelio, eso significa que usted ha creído en el Evangelio. ¿Y eso en qué forma lo protege? Pues en que ya no será más condenado, en que ya no va más al castigo eterno. Pero lo segundo, es necesario vestir el calzado del Evangelio para poder predicarlo, para poder compartirlo. Es importante entender que una de las misiones, una de las encomiendas que Dios le dio a la iglesia es predicar el Evangelio. Y digo una de las encomiendas porque lo demás es hacer discípulos. Una de las encomiendas que Dios nos dio es predicar el Evangelio. La iglesia debe estar comprometida en compartir las buenas nuevas de salvación. Todos nosotros deberíamos desear compartir el plan de salvación con aquellas personas que no tienen la menor idea de cómo pueden ellos obtener la vida eterna o ir a la gloria por el Señor Jesús. Así que, queridos hermanos, yo les animo en esta noche a que vistamos el calzado del Evangelio y que procuremos compartir su mensaje con aquellas personas que ignoran la salvación de Jesús. Ahora, vamos adelante. Casi estamos finalizando. Es muy breve, muy corto este estudio bíblico. El Señor nos manda a predicar esas buenas noticias. El Señor nos manda a predicar esas buenas noticias. Es una ordenanza del Señor. Es un mandato del Señor. Esto no es una opción para ninguno de nosotros. Es que necesitamos predicar las buenas nuevas. El mundo lo necesita. La gente allá afuera lo necesita. Y nosotros somos portadores de esas buenas noticias. Tenemos que compartirlas. Tenemos que transmitirlas. El rey, hermanos, ha salido vencedor. ¿Es así? La Biblia nos dice que el Señor ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte. Esas son buenas noticias para el ser humano. El ser humano necesita escuchar estas buenas noticias. Usted y yo somos elegidos por Dios, somos escogidos por Dios. Él nos ha comisionado para ir y predicar, anunciar, proclamar públicamente, abiertamente estas buenas noticias allá afuera, que es donde la gente necesita escuchar el Evangelio de Jesús. El Evangelio no debe dejarse de predicar. Es más, ni siquiera debería dejarse de predicar dentro de la iglesia. Charles Haddon Spurgeon tenía una frase muy famosa y él decía esto: a veces se va más gente al infierno desde los bancos de una iglesia que desde los bancos de una cantina. Es sorprendente, pero hay gente que ha asistido a iglesias cristianas y nunca ha creído el Evangelio. Simpatiza con la iglesia cristiana, le gusta asistir a la iglesia cristiana, le caen bien los cristianos, escucha música cristiana, pero nunca ha creído al Evangelio. La única manera en la que usted puede ser salvo de la condena es que usted crea en el Evangelio de Jesús. Le quiero preguntar esto: ¿usted ya creyó en el Evangelio de Jesús? Amén. ¿Ha depositado su fe y su confianza en esas buenas noticias? Que Cristo vino a este mundo, dio su vida por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle la salvación. ¿Ha creído en ese Evangelio? ¿Ha creído en ese mensaje? Qué bueno. Usted ahora ha vestido el calzado del Evangelio. Pero es necesario que no nos quitemos el calzado del Evangelio. ¿Ya lo creímos? Ahora hay que predicar. Ahora hay que compartir. Esto es lo que el Señor nos manda y nos ordena. Vamos a ver estas citas bíblicas. Marcos 1:15, por favor. Marcos 1:15. Pastor, yo ya soy salvo. Yo ahora estoy compartiendo el Evangelio de Jesús. Qué bueno. Para finalizar este estudio bíblico, quiero que meditemos en una siguiente verdad. Pero antes, quiero que le demos lectura a estos textos de la Escritura. Marcos 1:15. Dice la Escritura: y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el versículo 16 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea,
¿Predicando qué? El evangelio del reino de Dios. Predicaba el evangelio Jesús y les decía a las personas: crean en él. Es lo mismo que debemos hacer nosotros. Mateo 28, 19 al 20. Este texto ya todos lo conocen, la gran mayoría lo sabe de memoria, pero nunca está por demás leer. Dice la escritura ahí, Mateo 28, 19 y 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16, 15. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora vamos a Hechos 13, 47. Pablo sabía que tenía una encomienda. Pablo sabía que su misión principal era precisamente predicar el evangelio. Pastor. Hechos 13, 47. ¿Sí, pastor? Marcos 16, 15 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el 16, 16. Marcos 16, 15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Sí. Y Marcos 16, El 15. El 15 que dice, y el 16, 16. El que creyere y fuere salvo será bautizado, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad, pastor? Ok, muchas gracias, pastor. Hechos 13, 47. ¿Están ahí? Porque así nos lo ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Cómo dice la Reina Valera 60? ¿Alguien lo puede leer? Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahí está. Hechos 1:8 tiene relación con Hechos 13:47. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vas a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor nos manda a ser testigos, nos manda a proclamar estas buenas noticias. Pero ahora quiero que terminemos con esto. Calzarnos. ¿Ok? Esto ya lo vimos. Gracias. ¿Hay otros evangelios? ¿Hay otros evangelios? Solo hay uno. Son falsos evangelios. Solo hay un evangelio. Solo hay una buena noticia. Y nosotros sabemos cuál es esa buena noticia. Lo leímos en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ese es el verdadero evangelio. Entonces, vestirnos las sandalias del evangelio nos protege incluso contra los falsos evangelios. Para poder identificar cuáles son esos falsos evangelios, obviamente tenemos que conocer primeramente el verdadero evangelio. Y al nosotros conocer el verdadero evangelio, eso evitará que escuchemos, creamos y sigamos un evangelio diferente, un evangelio distinto. Y esa es la razón del por qué hoy hay tanta confusión allá afuera. La gente se pregunta cuál es la religión verdadera. No existe la religión verdadera. Solo hay un camino para llegar al Padre y es Jesús. Solo hay un mensaje que debe ser proclamado y predicado y ese es el verdadero evangelio de Jesús. Usted ya sabe en qué consiste el evangelio de Jesús. Quiero que vaya a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Entonces no solamente es importante vestir el calzado del evangelio para creerlo y ser salvo. No solamente basta ponerse el calzado del evangelio para compartirlo y predicarlo, pero también es importante, número 3, y con esto vamos a terminar porque esta es una reflexión, es importante también vestir, calzar las sandalias del evangelio para evitar caer en el error de seguir evangelios equivocados o falsos evangelios. Gálatas capítulo 1, ¿está ahí? Amén. Versos 6 al 9. Estando persuadido de esto, perdón, estoy en Filipenses, Efesios.
Perdón, Gálatas 1:6. Dice, mas si aún Adelante, pastor. nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. 1:6. Dijo 6, 1:6. ¿no? Dice aquí, estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Se da cuenta? Los Gálatas incluso estaban siendo engañados sutilmente por un evangelio incorrecto, por un evangelio equivocado, por un mensaje que no era el verdadero evangelio de Jesús. No que haya otro evangelio, porque no hay más evangelios. El resto de los evangelios o de las buenas noticias que se proclaman en el mundo son falsos si esos evangelios no contienen el mensaje y si no están centrados en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesús para vida eterna. No es que haya otros, dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Esta palabra anatema es un término griego que quiere decir maldito. ¿Sabe qué pasa cuando una persona escucha un evangelio equivocado y lo cree? Es condenado. Es condenado. Por eso es que ese mensaje es maldito, porque trae condenación para aquella persona que lo cree. De aquí de la responsabilidad de conocer el verdadero evangelio de Jesús y de predicarlo tal cual como nos ha sido dado. No añadir ni quitar absolutamente nada del mensaje. Hay tres cosas aquí. Número 1. Yo veo, haciendo una pequeña exégesis de estos pasajes, que el creyente se aleja del evangelio correcto y sigue un evangelio equivocado. Juan no conoce el verdadero evangelio. Usted no puede conocer el verdadero evangelio y apartarse para seguir un equivocado. Hay gente que yo me he encontrado allá afuera, particularmente de cierto grupo, ¿verdad? Que también andan en las calles tocando puertas y llevando a cabo esta tarea, esta labor de predicar el evangelio. Y en algunas ocasiones, para persuadirme a creer en ellos, me han dicho, es que incluso ha habido pastores y pastoras cristianas que ahora están con nosotros y que han creído en nuestro mensaje. Le digo, pues lo siento mucho, porque no sabían lo que creían, no conocían el verdadero evangelio. Y de verdad, cuando nos centramos, usted no tema cuando alguien toque su puerta y quiera hablar con usted, usted no tema nada, usted salga y converse, platique, charle con ellos. Pero una cosa le voy a recomendar, no se salga de este tema y pídales que le expliquen a la luz de la Biblia qué es el evangelio. Lo segundo, ¿qué nos mandó a predicar el Señor? No nos mandó a predicar otra cosa más, pero son sutiles para poder captar la atención de la gente y que la gente les pueda dar este tiempo que para ellos es valioso, porque es la forma, la manera, el tiempo es una herramienta para ellos que les va a ayudar a convencer, a persuadir a las personas de que ellos tienen un mensaje que les puede ser de ayuda, que les puede ser de bendición. Pero la verdad es que no es así. Este mensaje lo único que va a traer a sus vidas es condenación. Porque un mensaje que no se centra en el sacrificio de Cristo para salvación no puede dar vida eterna. Lo único que puede traer como resultado es la condenación. ¿Es cierto? Lo segundo que yo veo aquí, algunos creyentes en Galacia obviamente fueron arrastrados por el evangelio equivocado, porque había también quienes perturbaban y pervertían el evangelio. Cuidado, hay falsos maestros y falsos predicadores
de un evangelio equivocado. ¿Sí? Hoy existe un evangelio posmoderno, un evangelio de la prosperidad, y predican muchas cosas, pero no predican a Cristo crucificado, sepultado y resucitado. El mensaje que muchos de estos, y podrán hablar muy bien, podrán hacer llorar a la gente con sus charlas y con sus conferencias, pero si no están predicando el evangelio, son solamente motivadores, son solamente conferencistas motivacionales, pero no son predicadores de la verdad. Y tengamos cuidado. Lo que el Señor nos ha mandado a predicar es el evangelio, nada más. Pero hay quienes perturban y pervierten el evangelio, lo endulzan o le añaden otras cosas o le quitan cosas. Cuidado. Y lo tercero, un evangelio diferente o distinto trae condenación. Por eso es malo. Así que calzar nuestros pies con el apresto del evangelio evitará que creamos o anunciemos un evangelio diferente. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, cuando él habla de la armadura del cristiano, él menciona el calzado del evangelio. Es muy importante, porque para eso nos va a ayudar. Nos va a ayudar para ser salvos, nos va a ayudar para tener un mensaje que predicarle a las personas allá afuera que viven sin Cristo, y nos va a ayudar también a evitar seguir un evangelio equivocado, un evangelio erróneo. ¿Dudas o preguntas, hermanos? ¿Comentarios que queramos hacer? Estamos terminando temprano. ¿Alguna aportación que quieran hacer a la clase, al estudio? ¿Ya se quiere? Hermano José. Hemos estado flojos en ese aspecto, pero la verdad es que es bien importante poner más énfasis en tener propaganda, tener literatura para poder salir. A lo mejor nada más son pretextos, ¿verdad? Pero tenemos, de hecho, pero se me hace muy bueno tener un volante y abordar a la gente. Por eso no hemos salido los domingos. Incluso el domingo, si usted quiere, vamos. El punto es este, y quiero ser muy claro en esto. Si nosotros no estamos haciendo esto de predicar el evangelio porque no tenemos literatura, folletos o volantes, en realidad no hemos entendido qué es el evangelio. El evangelio es más que un folleto y es más que un volante. Los creyentes durante la iglesia, durante el primer siglo, durante la era primitiva, no tenían folletos, ni literatura, ni Juanes y Romanos, ni Nuevos Testamentos dados por los gedeones. No tenían nada de eso, pero predicaban el evangelio. ¿Necesitamos tener eso para predicar el evangelio? Creo que son excusas. ¿Sí me entienden? Entonces, yo creo que sí necesitamos evangelizar. Entonces, pastor, Sí necesitamos evangelizar. simplemente lanzar el plan, tal día vamos a una campaña y la organizamos y vamos. Sería muy bueno eso. Luz verde para... Hermana, siempre ha habido luz verde para predicar el evangelio, ¿verdad? Bueno, Siempre. eso es personalmente, ¿verdad? Día a día, pero como iglesia. Como iglesia necesitamos hacerlo también, ¿verdad? Entonces, organícenlo, planéenlo, todavía hay tiempo. Yo creo que se aproxima noviembre, ¿verdad? Sería un muy buen tiempo noviembre para poder compartir las buenas nuevas, ¿verdad? Incluso se acerca el 2 de noviembre, podría ser un día clave para salir a repartir proyectos, para salir a repartir literatura que pudiera darles un mensaje de esperanza a las personas. Porque yo creo que debe de haber un recurso para hacer, porque todo es gasto, ¿no? Entiendo. Tenemos que salir a dar dulces o a salir a dar tortas, entonces sí se requiere de... Ahora, recordemos algo, no necesitamos esto para salir de No, predicar, tampoco, pero... ¿verdad? No necesitamos eso. Son cosas a las cuales nos hemos acostumbrado, nos hemos adaptado muy malamente,
porque sin eso pues prácticamente no hacemos nada y no se trata de eso. Necesitamos entender que predicar el Evangelio no requiere de esto. Simplemente lo que sí se requiere para salir y predicar el Evangelio como iglesia es de nuevo, es valentía, es entusiasmo. Lea el libro de Hechos. La palabra de nuevo se repite muchas veces. Es una palabra clave en el libro de Hechos cuando se trata de la predicación del Evangelio. De nuevo, valentía y llenura del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que va a traer convicción a las personas de pecado y de salvación. Hermano, Eso era lo que iba a decir. No necesitamos mucho. Hablamos aquí. ahí está el mensaje. Nada más lo- Sin embargo, estas son herramientas, son cosas que podrían facilitarnos entablar una relación, una persona, una charla, una plática. Solamente son instrumentos que podemos estar usando para poder abordar a las personas. Pastor Crispín, ¿no? Y luego, Pastor Flores, perdón. Miren, hermanos, lo que pasa es que como iglesia estamos poniendo más énfasis en otros aspectos y ahí estamos dejando lo principal. Para eso se establecen las iglesias, para predicar el Evangelio, puro Evangelio. Y estamos dando prioridad a otras cosas. Entonces, ¿por qué? Porque estamos enconchados como cristianos. Pensamos que ser cristiano no es decir venir a aprender, pero esto de aprender es dar, hay que dar, y eso es el Evangelio. Por eso somos salvos, estamos aquí, por eso tenemos que corresponder también. Hay muchos que no conocen el Evangelio, pero sí estamos un poco dormidos en nuestra iglesia, y necesitamos despertar, hermanos, porque estamos viviendo ya los últimos tiempos, eso parece. Entonces vamos a echarle ganas y vamos a establecer un programa como iglesia y ser más constantes en eso, porque estamos haciendo nada en eso. Amén. No, yo lo digo así, sinceramente. Gracias por su exhortación a salir a compartir el Evangelio. Pues hermanos, ahí está, ¿verdad? Creo que coincidimos todos en que tenemos que compartir este mensaje con las personas, ¿verdad? Entonces ya pues hay que poner manos a la obra, hermanos. Ahí los que están a cargo, pues comienzan a trabajar en un plan, en un proyecto para salir predicando. Pastor Flores. En el texto que leímos, cuando dice que ¿cómo invocarán Si no hay que- aquel en que no han creído? O sea, una persona no va a invocar a Dios si no ha creído. Y luego dice, bueno, ¿y cómo va a creer si no ha oído, no? O sea, y después sigue diciendo, bueno, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? Y después termina diciendo, cuán hermosos son los pies de... Entonces realmente lo que sucede es que como iglesia, en realidad todos somos predicadores, ¿no? Debíamos de ser predicadores para ir y hablar, y en un momento dado oirán, si el Espíritu Santo obra en sus corazones, creerán, y luego a través de un proceso de discipulado invocarán a Dios, ¿no? Ese es el camino, ¿no? Así es. ¿Sí? Y realmente la necesidad de las personas para que sean salvas, pues está fuera, ¿verdad? O sea, Así es, hermanos. Entonces nos vamos a echarle ganas. Vamos a orar esta noche, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé el ánimo, el entusiasmo y las ganas y el deseo para compartir las grandes nuevas. Mi Dios amado, gracias le damos en esta noche por este estudio lindo, donde parte de la armadura del cristiano es calzar los pies con el calzado que es el Evangelio de la paz. Ese Evangelio que hace la paz entre el hombre y Dios. Ese Evangelio que reconcilia a los seres humanos para con el Padre. Como cristianos tenemos que vestir un calzado. Y lo hemos hecho porque ya hemos creído en el Evangelio. Ayúdanos a predicarlo ahora, a compartirlo. Y también permítenos estar firmes en la creencia del Evangelio de Jesús, de tal manera que no haya otros evangelios, otros mensajes que nos logren arrastrar, que nos saquen de la verdad.
Bendice, Señor, esta enseñanza, despídenos con tu bendición, llévanos con bien a casa, guárdanos de regreso y permítenos estar aquí en la próxima reunión. Bendice esta congregación, a mis hermanos y hermanas, que a pesar del cansancio, a pesar del sueño, a pesar del hambre, a pesar de cualquier situación que se encuentran atravesando esta tarde, a pesar de ello están aquí, Señor. Gracias por su esfuerzo, gracias por su dedicación. Bendíceles, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, vamos adelante.